Doctorcitos, buenas tardes, ¿me escuchan? Doctor, buenas tardes. ¿Me escuchan, doctorcitos, y ven la diapositiva? Sí, doctor. Gracias, doctorita. Bueno, última clase, doctores, el viernes a mediodía en el Coliseo de la Universidad, tercer parcial, martes 22, examen final. Pregunté si iba a haber alguna fecha que se iba a abrir para subir las prácticas y me dijeron que no, las prácticas se tienen que subir antes de que entre el examen final. Entonces todo eso tenemos que hacer, por eso les dije ya era un riesgo ir a los sábados, no hubiéramos terminado y bueno, ya el próximo año nos vamos a tener que planificar con un poquito más de tiempo. Estas son las palabras que es los últimos del glosario, las últimas palabras que ya tienen que ir aprendiendo, tienen que ir sabiendo de qué sirven, para qué, por qué, cuándo, dónde. Y bueno, siéntanse felices, no más clases desde hoy día, última clase. Hoy día vamos a terminar de ver lo que es la columna vertebral, lo que es la parte de la columna de que corresponde a la parte del tórax posterior. Nos habíamos quedado, creo, en esta parte de lo que es la cifosis. Tienen que saber lo que es una cifosis. Una cifosis es una joroba. Todos los que tienen una jorobita que hemos visto en las calles tienen una cifosis. Y es el arcamiento de la curvatura dorsal o torácica que apunta hacia atrás. Es una postura conocida como la joroba. Puede ser por una osteoporosis, por una tuberculosis, por una espondilitis anquilosante o enfermedad de Paget, y es una inclinación de lo que es el tórax superior hacia atrás y el cuerpo se va hacia adelante. Nos causa una jorobita, en algunos pacientes es más notoria que en otros pacientes, y además la cifosis ya es una postura de que viene con la edad avanzada, por el peso de la cabeza, por la parte postural en la parte de los trabajos, que siempre andamos inclinados hacia adelante, con nuestra cabeza hacia adelante, por lo tanto nuestra espalda empieza a desarrollar una forma posicional, diríamos, que con la edad muchas personas, adultos mayores, terminan con una cifosis de diferente grado de pronunciamiento. Cifosis igual joroba. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una cifosis dependiendo el grado de angulación que va a dar esta cifosis. Distintos tipos de cifosis que podemos tener, y en la radiografía es como se observa la columna vertebral inclinada y angulada hacia afuera con un ángulo interno donde se pronuncia la joroba. Esta jorobita va a provocar serios problemas respiratorios porque los pulmones van a disminuir su tamaño. De la cifosis nos vamos a la escoliosis. Y la escoliosis es la lateración, la lateralidad, la desviación hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo en forma de una S o en forma de una C. Esto ya no es notorio en la parte de la revisión anatómica, pero sí va a ser muy notorio en una radiografía. Entonces, la escoliosis es una desviación de la columna en forma de S o C hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Ese es lo que es la escoliosis. Distintos tipos y grados de escoliosis. Necesito aquí una chiquita en el medio donde ya tenemos una escoliosis de más del 10% de angulación de su columna vertebral. Y vean esa desviación grande que tiene esa columna vertebral con serios problemas en el caminar, serios problemas de lumbalgias que no ceden con analgésicos por la compresión de los discos intervertebrales, los nervios intrarradiculares que están saliendo de la columna vertebral. Escoliosis, lado derecho, lado izquierdo. Cifosis, joroba. Otra radiografía bastante importante
donde vemos una lateralidad de la columna, pero vemos la gran destrucción de cuerpos vertebrales, la gran compresión de los discos intervertebrales y por supuesto el gran pellizcamiento de todos los haces radiculares que salen de la médula espinal para dar inervación a distintos segmentos del cuerpo. Grandes compresiones. Miren, ya hay espacios intervertebrales que han desaparecido. Hay espacios intervertebrales que ya se están fusionando. Esos huesos ya se están pegando. ¿Ustedes creen que este pacientito va a tener gran movilidad de cadera, gran movilidad de cintura? No. Y cuando quiera hacer uno de esos movimientos, va a tener grandes dolores. Una tomografía para ver qué era el problema de un pacientito que tenía grandes dolores a nivel de lo que es la columna vertebral. No podía caminar, no podía pararse, girar, imposible. Entonces se le hizo una tomografía y aquí podemos ver la gran angulación, la gran pérdida de espacios intervertebrales, la gran compresión y destrucción de los cuerpos vertebrales y por supuesto la gran compresión de los nervios que están saliendo por ese espacio intervertebral. Y la otra desviación o alteración o deformidad de la columna vertebral, porque ya hemos hablado de la cifosis, que es la joroba, la escoliosis, que es la desviación, lado derecho, lado izquierdo, y ahora tenemos la lordosis. La lordosis ya se da a nivel de lo que es la columna lumbar, la parte posterior donde llega a la parte glútea. Y la lordosis es una exageración en la curvatura a nivel de la columna vertebral lumbar a nivel de lo que es los glúteos. Yo lo llamo, disculpen, perdón, como que serían sacando nalgas, levantando las nalgas. Porque estas pacientitas tienen unas nalgas bien pronunciadas, bien elevadas por esa curvatura exagerada en la columna lumbar, que también trae serios problemas, dolores en la parte lumbosacra, dolores al sentarse, ¿no es cierto? Grandes problemas por compresión de la cola de caballo que existe a ese nivel. Lordosis es un incremento en la curvatura posterior de la columna lumbar. Y aquí tenemos lo que es la transición de un pacientito. Tenemos un tórax sifoescoliótico, sifojoroba, escoliosis derecha-izquierda. Es una exageración de la curvatura en concavidad anterior de la columna normal, esa es la cifosis, que se combina con la desviación lateral, la escoliosis. Pueden ser congénitas o adquiridas por lesiones óseas, fracturas vertebrales y aquí lo más importante, vicios posturales. Si yo estoy constantemente inclinado hacia adelante por muchos años, voy a empezar a desarrollar una joroba. Por eso han debido ver y han debido escuchar esas ligas, esos guatos, pitas que se amarran alrededor de las axilas para que su espalda esté recta, erecta. Eso es para cambiar esos vicios posturales que uno tiene. Es una deformidad, como les dije, frecuente en los ancianos, en el adulto mayor, va adquiriendo ya esa postura sifótica. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una generación de una familia. ¿Cómo empieza? La que está con el paraguas ya sería la nieta, la que está en el medio será la mamá de la que está con paraguas y la señora de adelante que ya tiene una jorobita bien pronunciada será la abuelita de la señora del paraguas y será la mamá de la señora que está en el medio. Es la evolución natural de la enfermedad cuando uno adquiere una postura totalmente diferente de lo que sería una columna recta, erecta. Aquí tenemos una sifoescoliosis.
Vean cómo está esa columna. En C, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, ¿no es cierto? Máxima distorsión torácica, ya tengo problemas pulmonares. Combinación de cifosis y escoliosis de la columna dorsal o torácica. Tenemos trastornos importantes en la ventilación porque ven, las capacidades ventilatorias son diferentes entre el lado derecho y el lado izquierdo. Con eso hemos visto lo que son las tres diferentes malformaciones, deformaciones que uno va adquiriendo con la columna vertebral. Cifosis, escoliosis, lordosis. Ahora entramos a lo que es la patología de un tórax. ¿De qué se enferma un tórax? ¿No es cierto? Tengo que saber qué enfermedades voy a encontrar. Ya he aprendido la anatomía, ya sé los músculos, ya sé por dónde van los nervios intercostales, ya sé cómo es la inspiración, la expiración. ¿No es cierto? Ya tengo idea de lo que es los bronquios, los alveolos. Todo eso ya he visto. Una pasada muy superficial de anatomía, que ya deberían haber ustedes aprendido en todo un año la anatomía que yo me encantaría enseñarles. Y les voy mandando así a este correo cosas que veo que están importantes, que son bonitas, con lo que uno enseña anatomía. Porque con estas diapositivas uno va enseñando a la anatomía, porque si se han dado cuenta, se ve claramente los ligamentos, los tendones, los nervios, las arterias, las venas, los huesos. Entonces ya tenemos lo que es anatomía. Ahora tengo que ver de qué se enferma ese tórax. ¿No es cierto? ¿Qué le pasa a ese tórax? Y lo más importante, lo que siempre semiología ha buscado, dolor. Y el dolor torácico es una de las patologías que tenemos que tener diagnósticos diferenciales bastante importantes porque dentro de ellos está el corazón. Entonces el dolor de tórax, porque ya sabemos, el corazón no duele. El corazón duele cuando te largan, cuando tienes un problema amoroso, una traición de una persona querida. Ahí te va a doler tu corazón. Pero el corazón no duele. Lo que duele es la parte muscular cuando ese músculo se está muriendo. Ese músculo entró en déficit de oxígeno y déficit de nutrientes, empieza a morirse. Y esa isquemia del músculo es lo que duele. Tenemos estructuras que son torácicas, que me puede doler, pero que pertenecen al tórax. Una de ellas es la pared costal. Esto que hemos hablado de las neuritis, de las polineuritis, esto donde se inflama el nervio y cada vez que yo respiro tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor y sigo teniendo dolor. Esto, las polineuritis. Después tengo dolores a nivel de lo que son la columna vertebral, las hernias, las lesiones intervertebrales, las compresiones de los nervios, que ya no es dolor de tórax, es dolor de posterior. Cuando la pleura se inflama, cuando el pulmón se inflama, cuando al pulmón le viene neumonía, bronconeumonía, pleuritis, voy a tener dolor torácico. Cuando el pericardio se inflama, cuando el pericardio hay un derrame, también me va a producir dolor. Así que ya tengo que ir diferenciando diagnósticos diferenciales. Este dolor es pulmonar, este dolor es cardíaco. El infarto del miocardio también, un cuadro clínico bastante severo que hay que saberlo diagnosticar de solo verlo al paciente. Hay aneurismas de la aorta. Sabemos que la primera parte, la parte ascendente, el arco y la parte descendente de la aorta, la mitad están en el tórax. Y puede haber por hipertensión arterial, que la aorta empieza a inflarse como balón. Y ese balón algún momento va a reventar y el paciente se va a morir en menos de 3 minutos. Pero ese dolor que provoca la aneurisma que se está empezando
a dilatar, hay que saberlo diagnosticar. Y por supuesto, tengo el esófago, tengo la tráquea, que están también dentro de mi tórax y que tengo que saber diferenciar, ¿no es cierto? Y tengo que tener diagnósticos de qué se enferma un esófago, de qué se enferma una tráquea, para poder diferenciar un dolor torácico que estoy buscando. Hay dolores extratorácicos que no pertenecen al tórax, pero por los dolores referidos, los dolores a distancia, impresionan que fueran dolores dentro de mi tórax. Uno de los problemas, la columna cervical. Columna cervical que tenga dolores a nivel de mi cuello, pero que se irradian al tórax. El paciente cree que su dolor está en tórax. Muchos pacientitos tienen problemas de vesícula. Y cuando presentan a algunos pacientes por el dolor referido, por el dolor irradiado, este dolor da la sensación de que es un problema pulmonar, de que lo que tiene el pacientito es un problema de irritación pleural. Pero no, es la vesícula. Lo mismo pasa con el estómago. Muchos pacientitos vienen con dolor de estómago en epigastrio. Refieren que tienen una pesadez, un ardor que pucha, que les quita la respiración, que no pueden respirar y que les arde el estómago. Pero sin embargo, lo que están haciendo es un infarto de miocardio. Se está infartando su corazón, pero el pacientito lo está refiriendo como problema de estómago. El duodeno, lo mismo, en la base de pulmón derecho. Y lo mismo el páncreas. Se enferma en páncreas y se enferma el duodeno y me va a dar dolor a nivel de lo que es la base pulmonar del lado derecho. Y pensaremos en una neumonía, en una bronconeumonía. Entonces son estructuras que están fuera del tórax, pero que me dan dolor intratorácico. Un problema grande cuando tenemos fracturas costales, nos hemos caído, nos hemos golpeado, nos han pateado, hemos tenido un accidente, tenemos el derrame de sangre dentro de esta cavidad pleural. Como hemos dicho, en el pulmón tenemos dos pleuras, una pleura visceral que está pegada a la costilla y una pleura visceral que está pegada al pulmón, pleura parietal pegada a la costilla, pleura visceral pegada al pulmón. Y entre ellos existe un espacio por donde hay 10 a 15 ml de líquido, de suero, que hace que las pleuras siempre estén lubricadas y que cuando respiremos no raspen. En ese espacio es donde se nos mete la sangre. Y al entrar la sangre, este pulmón se pincha y empieza a salir sangre de algún lugar que ha pasado con el trauma. Ese espacio interpleural tiene que ser evacuado lo más rápido posible, antes que el coágulo se establezca. Porque una vez que el coágulo se establezca, va a ocupar espacio. Va a ocupar el espacio donde debería estar el pulmón. Y si no lo evacuamos muy rápido, se va a coagular, se va a endurar y el pulmón no va a tener dónde expandirse. Por lo tanto, el pacientito va a tener una insuficiencia respiratoria y vamos a tener que operar para sacar ese pulmón que no tiene dónde expandirse, porque el tórax se llenó de sangre. Entonces, hemotórax, presencia de sangre en el espacio interpleural. El hemotórax generalmente son por lesiones torácicas. El cáncer pulmonar es una causa de que puede haber sangrado, lo mismo algún tumor de que sea a nivel de lo que es la pleura. La fractura costal también puede herir el tejido pulmonar o puede herir la arteria que está pasando por el borde
inferior o superior de la costilla. Entonces, cuando se rompe una costilla, puede seccionar el paquete vasculonervioso del tórax y va a hacer que esa arteria sangre. Y esa sangre se va a meter dentro de lo que es el pulmón. Heridas punzocortantes, una cuchillada en el pulmón. Aparte que te lo va a pinchar, te lo va a sangrar. Heridas de bala, lo mismo. Rompe la costilla y al romper la costilla puede ser que rompa ese paquete vasculonervioso, con lo que el paciente va a empezar a sangrar. Y el problema es que este hemotórax, si no lo detecto a tiempo, puede llevarme al shock hipovolémico, porque la sangre va a seguir saliendo de esa arteria al pulmón y vamos a estar frente a una hemorragia interna. Y en un pulmón puede llegar a acumularse más o menos 1 litro de sangre. Es decir, que imagínense el shock hipovolémico que va a tener ese paciente, aparte de la insuficiencia respiratoria que está teniendo. Porque la mayoría de las veces el hemotórax se asocia con el neumotórax. Entonces se pincha el pulmón se colapsa, tenemos toda una cavidad grande pulmonar para llenarla de sangre. Y si nosotros no detectamos este cuadro clínico, el paciente se nos va a morir por una hemorragia interna y por una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, hay que estar atentos de que un hemotórax, la mayoría de las veces, viene con neumotórax. Y al haber el neumotórax, ya estamos provocando insuficiencia respiratoria. Al haber el sangrado, ya estamos provocando un shock hipovolémico. Son cuadros muy graves, donde hay que actuar con rapidez. No podemos dejarlo al paciente y decir, mañana lo valoro de nuevo. No, ese paciente tiene que tener una solución, un tratamiento en el lapso de menos de 1 hora que ha entrado al servicio de emergencia. Y aquí tenemos un pacientito típico de una puñalada. La puñalada está suturada a nivel de lo que es por encima del tubo. Este tubo se le ha introducido porque ha empezado a tener problemas de sangrado y problemas del colapso pulmonar. Con este tubo estamos sacando la sangre y estamos reexpandiendo el pulmón, pero el cuadro clínico era bastante importante, por lo que tuvo que ser entubado. Se tuvo que meter un tubo endotraqueal, oro endotraqueal, para que el pacientito pueda seguir respirando por el gran problema de insuficiencia respiratoria que estaba teniendo por haber recibido una puñalada. Le midieron el aceite y le colapsaron el pulmón y lo estaban llegando a que este pacientito muera desangrado por una hemorragia interna. Los síntomas, ¿cuáles son? ¿Cómo se presenta este pacientito? Primero, el antecedente de un trauma, el antecedente de un accidente, el antecedente de una puñalada. Inmediatamente va a empezar con dificultades respiratorias. Va a tener dolor torácico. Y como está empezando a perder sangre, todo lo que es la triada del shock hipovolémico, empieza el corazón a acelerarse. Por lo tanto, va a haber una taquicardia, va a tener una insuficiencia respiratoria, va a tener un dolor torácico agudo y existe el antecedente. Me caí del segundo piso, me atropelló un auto, me choqué con mi moto, me apuñalaron, me balearon. Ya tengo el cuadro clínico más los antecedentes, ya tengo que tener una idea de lo que está pasando con este pacientito. El diagnóstico, ¿no es cierto?, es la auscultación. Pulmón pinchado, pulmón inundado de sangre, no vamos a encontrar el murmullo vesicular. Ese pulmón no ventila.
Por lo tanto, el pacientito va a estar con serios problemas. Sacamos radiografía y estos son los resultados. Un pulmón blanco. Este pulmón debería ser negro, radiolúcido, pero ahorita está radioopaco. No se ve nada. Está llenito de sangre. Lo mismo que este otro pulmoncito, está empezando a ver un problema de llenado de sangre de ese espacio interpleural, porque tenemos el antecedente para saber qué es lo que está pasando. El tratamiento, hay que estabilizar al paciente con sueros, con sangre. Hay que hacer un control de la hemorragia. ¿Cómo controlo la hemorragia? Metiendo un tubo en el pulmón. Y de acuerdo a la cantidad de sangre que vaya saliendo, es que yo voy a decidir operar para ir a cerrar esa arteria o hacer una observación. Entonces tengo que controlar la hemorragia. Si sigue sangrando, cirugía. Si para el sangrado y el paciente se empieza a estabilizar, no se opera. ¿Cómo hago? Tengo que sacar esa sangre. Tengo que colocar en ese espacio interpleural un tubo de drenaje que se llama toracocentesis y que tiene que estar bajo sello de agua. Y aquí tenemos pacientitos que están recostados con su tubo que va a un frasco con un sistema de sello de agua. Otro pacientito con su drenaje que viene de su pecho y viene a lo que es el tubo de sello de agua. Toracocentesis con sello de agua. El aire, ese tubo, este sello de agua permite que el aire salga, pero no permite que el aire entre. Permite que la sangre salga, pero no permite que la sangre vuelva a entrar. Así que este tubo de sello de agua es de una sola vía. Lo único que hace es permitir que salga el aire, que salga la sangre o salga cualquier líquido, pero no permite que vuelva. Con esto el pulmón se va a volver a reexpander, a empujar todo el líquido que está ahí adentro, que salga y que no vuelva. Con eso se está haciendo el tratamiento del hemoneumotórax. Otro pacientito, ¿no es cierto? Vean esa opacidad de lo que es el pulmón derecho. Vean lo que pasa con el corazón. Vean lo que pasa con la aorta. Vean lo que pasa con la tráquea. El pulmón derecho se está empezando a llenar de sangre y por toda esta llenada de sangre empieza a desplazar hacia la izquierda de todo lo que es el corazón, el mediastino, la tráquea. Y con eso empieza a comprimirse todo lo poco de pulmón vivo que tenía. Si yo no tomo una decisión urgente con este pacientito, todo este desplazamiento va a llegar a tapar y anular el pulmón izquierdo que está sano por el desplazamiento del lado derecho. Yo coloco una aguja en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y le pincho el pulmón, va a empezar a salir sangre, va a empezar a salir aire, pero todas estas estructuras del mediastino van a volver a su lugar y el pulmón izquierdo va a poder volver a ventilar. Lo dejo así, este pacientito no dura más de 5 minutos. Se va a morir por insuficiencia respiratoria. Pulmón izquierdo, nuevamente velado con sangre, ¿no es cierto? Le midieron el aceite, sangró. Todavía no está empezando a desplazar el lado derecho. Pero ven, la tráquea ya no está en el centro. Ya está empezando a desviarse al lado derecho. Ya todo el mediastino con el corazón y el ventrículo derecho se está empezando a ir al lado derecho. Denle 10, 15 minutos y este paciente se muere
por insuficiencia respiratoria. Neumotórax, que ya hemos hablado, es aire. Hemo es sangre, neumo es aire. Es aire en los espacios interpleurales. El pulmón se pinchó, se colapsó, se volvió chiquitito y todo ese espacio donde debería estar es un lugar vacío, donde se puede llenar de sangre o también se llena de aire. Vean el pulmón del lado derecho totalmente expandido y el pulmón del lado izquierdo es un pulmón pinchado. Tiene un neumotórax. Dificultad para respirar, dolor para respirar. Puede o no puede tener tos, pero el ritmo cardíaco sí se va a acelerar. Hay presencia de aire en el espacio pleural. El origen puede ser externo o interno. El origen externo es trauma, accidentes, asaltos. El origen interno generalmente es por presión, cambios de presión en los pulmones, una tosida bien fuerte puede reventar y más que todo la presencia de bulas pulmonares en lo que es la parte apical del pulmón, que son malformaciones congénitas, que son como unas burbujitas que se forman y que algún momento después de alguna maniobra de Valsalva, estas burbujitas se pueden reventar y provocan lo que es el neumotórax. Neumotórax espontáneo consiste en la aparición de aire en el espacio pleural e inmediatamente el pulmón se colapsa, se pincha, se chuzu, como dicen. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que estar atentos a estos cuadros clínicos con dolor. Los síntomas: cianosis, dolor, tos persistente o seca que puede estar como que no puede estar, pero hay una sensación de ahogo, una insuficiencia respiratoria aguda. Vean lo que pasa aquí. Se pinchó el pulmón, empieza a entrar aire a pulmón. Aquí vamos a empezar a hacer un neumotórax hipertensivo. Empezamos a entrar aire al pulmón izquierdo y el pulmón izquierdo empieza a desplazar hacia el lado derecho, empieza a mover el corazón, empieza a comprimir el pulmón derecho, la tráquea y el esófago se mueven hacia el lado derecho, pacientito en grave estado de salud. Si no le hago nada en 10, 15 minutos y no saco este aire, pinchando ese pulmón para que salga ese aire, pacientito que va a fallecer. Vean este pacientito, un neumotórax. Vean esas fracturas costales. Estas fracturas costales han pinchado el pulmón, han roto el paquete vasculonervioso. Por lo tanto, este pacientito va a empezar a fabricar un neumotórax que ya lo tiene y probablemente empiece a haber sangrado. Y vean cómo se ha desplazado el corazón hacia el lado derecho. Está empezando a colapsar el pulmón derecho. Por lo tanto, maniobras urgentes y rápidas. Menos de 10 minutos este paciente tiene que estar solucionado, si no, se muere. Nuevamente, un neumotórax puro, sin sangrado. Se ve negro. En cambio, aquí al otro lado se ve como vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado me habla de que hay una trama broncopulmonar presente. En el lado derecho, negro. No se ve ese vidrio esmerilado. No hay trama broncopulmonar vascular presente. Neumotórax puro. Nuevamente, neumotórax lado izquierdo. Se ve negro. En el lado derecho se ve como un vidrio esmerilado. Eso es la presencia de la trama vascular, broncovascular del lado derecho del pulmón, que está activa. Esto es una foto que, bueno, es para diferenciar lo que es aire por debajo de las cúpulas diafragmáticas. Aquí estamos frente a un neumoperitoneo. Doctorcitos, ¿por qué debería haber
aire libre dentro del peritoneo. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién puede darme una idea? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Me lo van a averiguar ya para el examen. Nuevamente, un pulmón que ya está empezando a haber sangrado. El ángulo costofrénico, que es este, se está empezando a opacar, se está empezando a llenar de sangre. El pulmón ya está pinchado. El pulmón es esa remanente que parece una burbujita, una pelota. El resto es vidrio, no es vidrio esmerilado, es negro. No hay trama broncopulmonar. En cambio aquí, vean, es un vidrio esmerilado. Existe trama broncopulmonar. Entonces, un neumotórax que está empezando a ser un hemotórax. Nuevamente, aire por debajo de las cúpulas diafragmáticas. Neumoperitoneo. ¿Por qué? Tratamiento puede ser quirúrgico como puede no ser quirúrgico. Generalmente para estar seguros de que estamos haciendo bien las cosas y que el pacientito va a ir bien, es mejor meter un tubo en el tórax y hacer una toracocentesis bajo sello de agua para poder observar qué sale de ese pulmón, qué líquido sale de ese pulmón y ver cómo se expande ese pulmón. Además, para nosotros es seguridad, porque si vamos a ir a pinchar con una agujita hipodérmica de las que ponen la intramuscular, vamos a tener que ir a hacer cada rato, cada día, para ir sacando un poquito de sangre, un poquito de sangre. Colocando un tubo, se acaban nuestros problemas. Neumotórax, le hemos puesto el tubo, el pulmón se ha expandido de nuevo, retiramos el tubo, el paciente está curado. El quilotórax, otra de las enfermedades, es porque tenemos contenido linfático dentro de lo que es el pulmón. La linfa se ha chorreado, se ha acumulado en lo que es la caja torácica. Generalmente es secundaria a traumatismos e intervenciones quirúrgicas donde lesionamos el conducto torácico, que no sé si alguien les ha mencionado alguna vez que habíamos tenido un conducto torácico que termina a nivel de la subclavia, de la vena subclavia. Ahí termina nuestro conducto torácico que lleva todo el sistema linfático de las caderas, del abdomen, de los miembros inferiores. Más frecuente en varones, más frecuente en el lado derecho, pero existe ese derrame pleural de linfa, el quilotórax, donde se nos acumula bastante cantidad de líquido que me da una insuficiencia respiratoria, porque ese líquido está empezando a competir con el pulmón por el espacio que tiene el tórax. El empiema, pus dentro del pulmón, una neumonía complicada. Se me está empezando a llenar de pus ese tórax. En esa pleura visceral y esa pleura parietal empieza a aparecer pus. Se llama empiema. Dolor para respirar, dificultad para respirar. Generalmente viene después de una enfermedad pulmonar mal curada, una neumonía mal curada, una bronconeumonía mal curada, ¿no es cierto? Que no le hemos dado la importancia. Después de una cirugía torácica que se nos complique con una infección, un traumatismo que no le hemos dado importancia, un VIH, ¿no es cierto? Que nos puede causar una infección que me puede llevar al empiema. Y si yo no estoy atento, no estoy con todos los diagnósticos en mi cabeza, se me va a pasar. El empiema puede ser intrapulmonar como puede ser extrapulmonar. Atelectasia, ¿no es cierto? Colapso de un segmento del pulmón. Ya hemos hablado, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos.
hay una disminución del volumen pulmonar, hay una restricción de la vía aérea, se llama atelectasia restrictiva, que puede ser por un tumor, por una lesión o por una obstrucción. También puede ser por la pérdida del surfactante, que es una sustancia que impide el colapso de los alvéolos, que vamos a ver más adelante. El colapso bronquial es lo que causa la atelectasia. Y cuando hay un colapso bronquial, que el bronquio se ha colapsado, ya no entra ni sale aire en ese segmento pulmonar. Entonces, si ese segmento pulmonar no ventila, no elimina sus desechos, va a empezarse a infectar. Y cuando empiece a infectarse, me va a producir una empiema. Aparte del empiema, me va a producir una atelectasia, que es el colapso pulmonar con muerte pulmonar, deterioro irreversible de la parte pulmonar que no ha sido ventilada. Es lo mismo que el corazón. La arteria coronaria izquierda se tapa, me hace isquemia, me hace lesión vascular, me hace lesión muscular. Ese músculo nunca más recupera. Ese músculo, por más que ya le metas aire, le metas sangre, le metas todo, ya no recupera, ya se murió. Lo mismo pasa con la atelectasia. Esa parte del pulmón deja de ventilar, deja de eliminar secreciones, ese segmento del pulmón se murió. Esa es la atelectasia. Y ven, es una línea, porque es un bronquio el que se ha tapado. Es un bronquio secundario, un bronquio terciario que se tapa, y esta es la radiografía que me da. Una línea blanca en cualquier parte del pulmón derecho o izquierdo, donde me va a hablar y me va a decir, doctor, esto es una atelectasia. No hay donde perderse, esto no es neumonía, no es empiema, no es bronquiolitis, no es nada. Es una atelectasia. Esa parte del pulmón no está ventilando. Hay que hacer algo para destapar ese bronquio para que así este segmento pulmonar no se muera. Distintos tipos de atelectasias, ¿no es cierto? Vean aquí en esta parte triangular, vean aquí esta línea, porque son bronquioles de tercera o cuarta generación los que se tapan, pero hay que ir a eliminar esa secreción, hay que ir a limpiar ese bronquio para que este pulmoncito no se muera. Nuevamente, un pulmón. Vean cómo está esa tráquea. Vean dónde está esa tráquea. Totalmente desplazada. Enfermedades del pulmón. El asma, las neumonías, cáncer, tuberculosis, bronquitis, pleuresías, abscesos, enfisemas, atelectasias, el cor pulmonar, que es la hipertensión pulmonar, la fibrosis pulmonar, la hemoptisis, el derrame pleural. Son todos estos diagnósticos que tengo que tener en cuenta cuando se me enferma un pulmón. Se enferma un pulmón, tengo que pensar en todas estas enfermedades. Y aquí una radiografía bastante interesante. Pacientito con hartas lesiones algodonosas. Parecen que este pacientito ha respirado algodón y los algodones se han ido metiendo en diferentes segmentos del pulmón. Típico de un paciente con metástasis pulmonares. Este pacientito ya se ve todo lo que ese cáncer que estaba en algún lugar primario ha mandado sus metástasis y han llegado a los pulmones. Metástasis pulmonares. Pacientito donde ya no se puede hacer absolutamente nada. Dedos de las manos en palillo de tambor que han debido ver, que parecen los palillos de los tambores, ¿no es cierto? Se llama el hipocratismo digital. 80% de estos pacientitos que tienen esos dedos tienen enfermedades pulmonares crónicas, 80%. 10 al 15% de estos pacientitos que tienen esos dedos
tienen problemas cardiovasculares y 5 a 10% pueden tener enfermedades hepáticas. Como ven, estos deditos en palillos de tambor ya me orientan hacia un diagnóstico, ya me orientan hacia un problema hepático, porque el pacientito tiene antecedentes de ponerle pues una botellita de whisky a la semana, hace 30 años, va a tener problemas de cirrosis, va a tener problemas de hígado, y si tiene sus deditos, estoy confirmando que estamos frente a un problema hepático. Pro pacientito que le pone al cigarrillo, que le pone al humo, que no hace ejercicios y que le gusta comer, y tiene estos deditos, tendré que pensar en un problema cardiopulmonar. Y pacientito que tiene dificultades respiratorias, que ande cianótico, que hay disnea de pequeños esfuerzos y sus deditos son así, 80% problemas pulmonares. El hipocratismo digital. Otros tipos de deditos que son uñas grandes que parecen bolitas al final de un palillo que se usa muy típico para tocar tambor. El surfactante pulmonar es una sustancia que está presente en los alvéolos, ya lo hemos visto, los alvéolos tipo 1, los alvéolos tipo 2. Cumplen doble función. Lo primero es disminuir durante la expiración la tensión superficial de los alvéolos para evitar que el alvéolo se caiga, se colapse y que tenga problemas, dificultades respiratorias para volverse a inflar cuando yo hago inspiración. Entonces, con el surfactante presente, el alvéolo se expira y se inspira. Tiene también función inmunológica, porque sabemos que nosotros andamos respirando aires impuros, aires llenos de gérmenes, llenos de bacterias, llenos de lo que ustedes quieran, que entran directamente a nuestro pulmón a pesar de que tenemos filtros. En la nariz tenemos filtros, cornetes, meatos, vibricias, pero cuando respiramos por la boca ya hemos disminuido mucho nuestro filtro. Nuestros filtros se han vuelto las amígdalas, pero igual pueden entrar. Por lo tanto, este sistema de inmunología va a defendernos de que esos gérmenes entren en nuestro torrente sanguíneo. Muy importante en los recién nacidos prematuros, esos que no han tenido tiempo de formar surfactante, que sus pulmoncitos no se han desarrollado todavía. Y son los que nacen con la famosa membrana hialina, típico de los neonatos prematuros, que al nacer no tienen este surfactante en sus alvéolos, por lo que aumenta el trabajo que tiene que realizar ese recién nacidito en cada inspiración para meter aire a los pulmones. Y si ese pacientito no logramos que se desarrolle el surfactante, se va a morir. Y ustedes han debido escuchar muchos pacientitos que se han muerto por membrana hialina. Generalmente cuando la paciente, la embarazada, está empezando a tener un trabajo de parto y está con 33, 34 semanas de embarazo, sabemos que sus pulmones no están desarrollados del recién nacido. Tenemos que empezar a madurar esos pulmones del feto que está en el útero para que cuando nazca no tenga membrana hialina. El surfactante pulmonar es un complejo de lípidos y proteínas capaz de reducir significativamente la tensión superficial. Por lo tanto, nos es fácil de que entre aire y de que salga aire. Si no tuviera ese surfactante, sería un logro meter aire y sería otro logro sacar aire, porque estos alvéolos se colapsarían cada vez que yo respiro. Son formados por los neumocitos tipo 2 de los alvéolos tipo 2 y son los que nos mantienen con la respiración sin tener que hacer ningún esfuerzo inspiratorio o expiratorio. Eso es el surfactante pulmonar, muy importante en los niñitos prematuros que van a salir con 34, 32 semanas.
Todo esto ha salido de la Manual de Mosby de Exploración Física del autor de Scheider. ¿Dudas, preguntas, doctorcitos? No hay dudas, no hay preguntas, doctores. No, doctor. Sobre el examen, doctor, podría... Dime. sobre el examen, ¿nos podría indicar, por favor, doctor, cómo va a ser? El examen va a ser como siempre ha sido. Lo estoy haciendo bien facilito para que no hayan problemas. No les puedo dar los tiempos que ustedes saben porque ya los conozco, ya conozco los trucos de las chanchullas. Y darles más tiempo es darles tiempo para que puedan sacar sus teléfonos, sus audífonos, sus chanchullas, sus tablets donde llevan para escribir, su chanchulla que se le ponen, que se sientan y no se quieren levantar, todas esas cositas y además preguntar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una hora, puedo preguntar al de al lado, puedo preguntar al del frente, puedo sacar mi chanchulla, puedo llamarlo por teléfono al que está allá afuera, o puedo prender mi celular y ver lo que está allá adentro anotado, levantar mi falda para ver lo que está anotado en mis piernas, en mis antebrazos, todos esos trucos jefes que yo también ya he pasado. Yo también he sido alumno y he visto lo que hacen, he visto todo lo que pasa cuando uno no ha estudiado, tiene la necesidad de hacer eso, ¿no es cierto? Pero cuando uno ha estudiado, miércoles uno ve al de al lado y dice, desgraciado, estás haciendo chanchulla, pero yo ya estoy terminando el examen y tú todavía sigues hueveando buscando dónde está la respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, es el tiempo que todos necesitamos. Solamente son 30 preguntitas. Hay el glosario, hay palabras del glosario que tienen que contestar. Como les digo, participen, ¿no? Pero hay una cosa que no quiero perder tiempo ni quiero que ustedes pierdan tiempo. Los que no han presentado la historia clínica, ¿ya qué sentido tiene de que vayan a dar el examen si no van a aprobar? Los que no han dado un examen, tampoco tiene sentido de que vayan a querer dar un examen si no han dado el segundo o el primero. De todos modos, no les puedo prohibir. El que no ha presentado su historia clínica, el que no ha dado un examen, sí tiene chance de dar este tercer parcial y dar el final, pero lo vamos a dar oral en el Hospital Seton el día sábado a las 9 de la mañana. Yo voy a estar en el hospital y los voy a esperar. Al que no dio el examen el viernes a las 9 de la mañana, yo lo espero y tomaremos un examen oral. Y con eso estamos con paz y con el diablo, ¿no es cierto? Pero ya les digo, el que no ha presentado una historia clínica, el que no ha presentado un examen, muy difícil que pueda aprobar. Ir a dar un examen oral, peor todavía, ¿no es cierto? Donde uno se pone nervioso, donde la respuesta tiene que estar a flor de los labios, no es que tengo que pensarla, ¿no es cierto? Y tengo que escribir y después borro. Entonces, un examen normal, común y corriente, doctorcitos, no tengan miedo. El que ha estudiado no tiene por qué tener miedo. Y cuando yo he estudiado, doctores, para mí era un reto. Era un entusiasmo que tenía de ir a retarlo al docente para demostrarle que puedo, que no soy sonso, he estudiado, me he roto el alma y voy a aprobar tu examen. Era un reto, me entusiasmaba mucho ir a dar un examen. Ojalá sea también para ustedes un reto. No va a estar difícil el examen. Estudien. Y bueno, a las 12 en punto nos vemos en el Coliseo de la Universidad. No sé si hay alguna otra duda, doctores. Doctor, entonces, ¿no va a haber glosario para el examen final? Va a haber glosario. Va a haber glosario para este tercer parcial y para el final. Doctor, en el final va a ser todo, ¿no ve? Todas las palabras de todo el año. No creo que ponga glosario para el final. No vale la pena torturarlos tanto.
Para el final no va a haber glosario. Para que para que no me odien. ¿Alguna otra duda, doctores? Temas de avance Perdón, doctorita. que van a entrar al examen. Todo lo que hemos visto del tercer parcial. Todos los temas que hemos visto, ahorita te digo, hemos visto pares craneales, cuello, corazón y tórax. 1, 2, 4 temas. Es poquito, no es mucho. Gracias. No hay por qué, doctorita Orellana. ¿Alguna otra duda, doctores? Doctor, con referencia al tema de hoy día, mostró una imagen que tenía la tráquea desviada hacia un lado. ¿Por qué se daba eso? ¿Por qué motivo estaba hacia un lado esa parte? La gran mayoría es por el aumento de presión en el lado donde está pinchado. La gran mayoría. Hay otras veces, pero es muy poquito, es de que hay un tumor que lo está desplazando totalmente. Y lo que se ha pinchado es el tumor, lo que está sangrando es el tumor. Pero eso es muy rara vez. Y esta ha sido una foto de un paciente que hemos tenido en el hospital, que todos decían de dónde se ha pinchado este pulmón, si no se ha caído, no lo han apuñalado, no ha pasado nada. ¿Por qué se ha pinchado? Y le han sacado una ecografía de cuello y han encontrado el tumor que estaba desplazando totalmente la tráquea, y eso era lo que daba la imagen de la radiografía de una tráquea totalmente desplazada y que había pinchado un pulmón, pero era por una causa tumoral a nivel de cuello. Pero es lo que quiero que vean, que el pulmón pinchado desplaza y quiere anularlo al pulmón sano. Ok, una más, doctor. Mostró también sobre los dedos hinchados en las puntas, y eso dijo que era por alcoholismo y por otras más. Pero ¿por qué se hincha siempre? O sea, solo esa zona de la punta de los dedos. O sea, ¿por qué solo esa zona? Es difícil decirte por qué sería eso. Tendría que revisar eso, por qué se hincha, porque se hinchan como si fueran palillos de tambor, y las uñitas son cianóticas. Habría que leer un poquito de fisiopatología por qué se hace eso. Está bien, doctor, gracias. Te lo voy a averiguar. Interesante tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, doctorcitos? Haga con amor el examen, doc. No nos odie. ¿Perdón? Haga con... Yo los quiero, doctor López, yo los quiero. No los quiero volver a ver, pero depende de ustedes. Ahora, si ustedes me quieren, ya es otra cosa, ¿no? Pero está fácil, no está difícil. Está bien, doctor. Muchas gracias. Chao. ¿No hay más? ¿No hay alguna otra duda, doctores? Ya, pues, jefes. Viernes a las 12 en el Coliseo, y el martes 22 es el final. También a las 12 en el Coliseo. Estudien, 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 estudien. Los vemos el viernes. Cuídense. Chao, chao. Hasta el viernes, doctor. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, doctor.